Es un placer, mis hermanos, esta ocasión, volver a vernos a través de este medio de comunicación que ha sido una bendición. Y esperamos que usted esté recibiendo ese acervo de fe a través del programa de la enseñanza de la profecía y el domingo a través del mensaje evangelístico. Yo espero que esto esté sucediendo y esperamos sus noticias acerca de lo que ha significado para usted la enseñanza o la predicación, que en realidad siempre implica enseñanza. Muy bien, pues vamos a pedirle al Señor que nos bendiga esta tarde. Padre eterno, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, de tal manera que podamos percibir aquellas cuestiones espirituales de gran trascendencia para nuestra vida en Cristo Jesús. Ayúdanos, permite que tu Espíritu Santo apoye nuestro entendimiento, nuestra reflexión, y estas sean de gran edificación por Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, déjenme decirles algo. La profecía, acuérdense que yo les dije que la profecía no era más que historia, nada más que contada con anticipación. Y por supuesto, eso es la profecía, es historia contada con anticipación. Lo que implica que necesariamente tiene que haber, si se trata de la profecía bíblica, por supuesto, yo no estoy hablando de otro. La profecía bíblica es de gran precisión. Entonces, si es así de gran precisión, necesariamente tiene que haber detrás de ello una mente omnisciente, es decir, que pueda que pueda saber, conocer todo el futuro. Pero no solamente les digo eso, sino que déjenme agregarle alguna cosa a esto. En realidad, la profecía tiene un largo historial. Escúcheme. La profecía tiene una muy larga historia. Pero la profecía ha acompañado siempre a la raza humana, porque la profecía tiene sentido por causa de la información a la raza humana. Entonces, en la profecía siempre siempre acompaña a la raza humana, a la que le descubre cuestiones que están en la mente de Dios. Por ejemplo, es cierto que ella deja oír su voz en la tierra desde el principio de la raza humana, es decir, en el jardín del Edén, cuando Satán indujo y Eva y Adán, principalmente Adán, aceptó las propuestas de Satán. Dios vino y le dijo a la serpiente, le dio una profecía y le dijo: el hijo de la mujer te habrá de golpear en la cabeza, aunque tú le habrás de morder el calcañar. Es decir, evidentemente esta es una profecía de Cristo Jesús. Por eso hemos dicho, la profecía tiene como única razón al Señor Jesús. Y si la profecía no involucra al Señor Jesucristo, eso no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Entonces, la profecía es tan antigua, por así decirlo, como la raza humana. Es una manera de decirlo. En Génesis 3:15 es donde le dijo que el hijo de la mujer, y note usted el sentido, el hijo de la mujer, era
una profecía implicativa en el sentido de que iba a ser no hijo de hombre, sino hijo de mujer, exactamente como sucedió. Es decir, no fue engendrado por voluntad de varón. Pero ahora déjeme decirle algo. Dejo esas aclaraciones y nos dirigimos ahora sí hacia la profecía. Y quiero decirles que en realidad, al hablar de que estoy comentando sobre profecía o reflexionando sobre la profecía, es un término genérico. Es decir, puedo abarcar muchas cosas acerca de la profecía. Y esta vez no voy a hablar específicamente sobre el libro de Daniel, aunque me voy a apoyar en el libro de Daniel. Es decir, voy a tomar del libro de Daniel una porción que sería del capítulo 7, en más particularmente el capítulo 7, y luego el capítulo 9, y citaré el capítulo 11 y el 12. Entonces, en esa proporción es que voy a echar mano del libro de Daniel. Y yo espero que usted me acompañe. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, yo voy a hablar o voy a citar aquella gran visión que tuvo Daniel. ¿En qué sentido? Dice Daniel en capítulo 7 que él vio que los 4 vientos, o sea, de todos los puntos cardinales, era una convulsión mundial, porque estaba representado todos los puntos cardinales, de tal manera entonces que combatían en la gran mar. Y entonces yo pregunto, pues ¿quién eran estos combatientes? Porque era una pelea violentísima, de gran poderío. Convulsionaban el mar Mediterráneo. Peleaban los 4 vientos. ¿Quiénes eran estos? Porque son entidades espirituales, entidades morales. Bueno, evidentemente se trata de seres espirituales de maldad, potencias espirituales que están en los aires, que era justamente lo que Pablo nos dice en el capítulo 6 de su carta a los Efesios, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra señores de las tinieblas, que se mueven, su hábitat son los aires. Ahí están. Pero que evidentemente esas potencias espirituales controlan cierta región de la tierra. Esa es la cuestión fundamental. Controlan cierta región de la tierra como si estuviera a cargo. Y se habla de principados, y se habla de gobernadores, y se habla de señores de las tinieblas. De tal manera que para darle este contexto histórico, a la altura del capítulo 9 del libro de Daniel, ya ha caído el imperio babilónico, que es el imperio que los llevó cautivo a Babilonia. Y en su lugar se había levantado y reinaba el imperio medo-persa, que sería por ahí la región del Irán y el Irak,
conocido como la Mesopotamia, que está entre el Éufrates y el Tigris, dos ríos muy famosos. Y uno de ellos, inclusive muy involucrado con las cuestiones espirituales, porque allí en el Éufrates se encuentran atados unos ángeles que en su momento serán sueltos para que hagan una tarea particular durante la gran tribulación. Entonces los cuatro vientos que combatían en la mar, eran el mar Mediterráneo, eran potencias espirituales de maldad que operan en los aires. Según la Escritura, en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 12. Sin embargo, por lo que yo estoy diciendo que eran potencias de maldad, lo que significa que eran cuatro campeones, cuatro poderes de las tinieblas, de lo más poderoso, que se habían dado cita allí en el mar Mediterráneo para tener un feroz combate. Y al decir que eran potencias espirituales de maldad, pues me encuentro en cierta manera con un problema, que sería cómo justificar esa lucha entre poderes espirituales de maldad, si eran los cuatro potencias espirituales satánicas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque entraríamos en conflicto con un principio que fue establecido por el mismo Señor Jesús en el capítulo 3, versículo 24 del Evangelio de Marcos, donde fue muy categórico. Y él dijo que un reino dividido no permanece. Entonces, ¿por qué estaban combatiendo? ¿Por qué estaban peleando esas potencias espirituales si pertenecían, por así decirlo, al mismo reino? Estaban al servicio de Satán. ¿Por qué esa riña? Bueno, yo tengo mi punto de vista. Evidentemente, Satán no es reciente el que él quiere establecer un reino en la tierra y someter a las naciones del mundo bajo su señorío, bajo su dominio. Inclusive en Primera de Juan dice: hijitos, ya está operando el espíritu del anticristo. Fíjese, el año 100, pues, que es cuando escribe Juan su primera carta. Ya está operando el espíritu del anticristo. Es decir, ya ejercía una labor con el propósito de crear las condiciones para que apareciera el líder mundial. Porque es a donde va la meta satánica: establecer un gobierno en la tierra. Entonces, si tomamos esa referencia del proyecto satánico de establecer un gobierno en la tierra, me parece muy razonable pensar que estas cuatro potencias estaban combatiendo precisamente para hacer posible establecer un reino que significara el establecimiento del reino a su señor Satán. Y el primero que salió, es decir, en ese combate, quiere decir que hubo uno que llevaba la supremacía de esa pelea, porque es el que sale primero de la mar, y que era el león con alas. Ese león con alas, por cierto, es el símbolo de Venecia, que tiene un historial muy cercano a las cuestiones de Babilonia, el león babilonio.
Pero ese león con alas saliendo del mar. Y precisamente el símbolo de Venecia es el león con alas y lo representan saliendo del mar. Porque aquí quiero hacer una precisión, mis hermanos. Se dice en la especulación de quién será el anticristo, de quién establecerá el gobierno mundial, se dicen muchas cosas. Por ejemplo, que será un líder con una potencia económica, o sea, donde la economía del mundo, la fuerza del dinero, será capaz de establecer su líder, ¿sí? Otros que el mundo de la política, otros que el mundo de la religión, en sus diversas expresiones. Yo tengo un punto de vista distinto. Y me baso en el capítulo 13 y en el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿En qué sentido? Bueno, dice que salió una bestia del mar, que era una bestia espantosa, donde evidentemente los exégetas la identifican con el reino del anticristo y con el anticristo. Son dos cosas distintas, su reino y su persona. Pero sube del mar. Y mar es símbolo de muchedumbres, de pueblos. Y yo tengo mi apreciación muy particular en el sentido que el líder que gobernará el mundo, que establecerá un reino de esos, vendrá precisamente de las clases populares, porque muchedumbre de pueblos es eso. Y es muy interesante, porque las naciones, los pueblos de la tierra, se sienten oprimidos, se sienten humillados por los diversos gobiernos que ha habido en el mundo, por los despojos, por las burlas hacia sus causas, por su falta de justicia. Y los pueblos, cuando llegan a una condición de punto de quiebre, siempre buscarán un líder social, un líder que represente la causa popular. Y no le tenga miedo a la palabra popular. ¿Por qué? Porque viene de pueblos. Son los pueblos de la tierra. Que en Santiago 5 habrá un clamor enorme reclamando el salario que les han quitado con engaño, dice Santiago. Que por cierto yo digo, no he encontrado un solo intérprete de la profecía que señale precisamente a Santiago 5 como una profecía de los últimos tiempos. Pues será porque habrán de decir hacia quién vamos a dirigir el dedo. No se puede hacer eso. Pero Santiago sí dice que los muy ricos, cuyas riquezas están podridas, quiere decir que son riquezas acumuladas, algunas hasta milenariamente. Son grandes clanes que han acumulado riquezas inmensas, basados en el despojo obrero, por los cuales Dios hará cuentas con ellos y reclamará ese salario. Que es muy interesante la profecía de Santiago. Entonces, cuando los pueblos necesitan quien encabece una causa, nadie mejor que un líder popular. Y esa bestia que representa al líder del anticristo subió del mar, de entre muchedumbre de pueblos sería. Que a mí me parece muy interesante
que por cierto, allá por el capítulo 17 de Apocalipsis, pues yo encuentro que la religión no va a tener el dominio mundial, aunque lo haya buscado y peleado. Y es una potencia muy grande, pero no lo tendrán. Pero sí implica que es parte del gobierno del anticristo. ¿Por qué? Porque dice que iba montada en la bestia. Es decir, no me tocó el primer lugar, pero como quiera me acomodo en el gobierno. Allá por el capítulo 17 de Apocalipsis. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir pensando. Y entonces ese león está vigente, que viene siendo fue el imperio babilónico, pero que representa también la fuerza del imperio romano en su momento. Ahora, para cuando esto sucede en el capítulo 9, yo digo, el imperio babilónico ya ha caído y en su lugar está el imperio medo-persa. Representado por otro de las bestias que están combatiendo. Porque eran 4 bestias. Era el león con alas. Era el oso que llevaba entre sus dientes 3 costillas, representando a que había conquistado a Egipto, a Lidia y a Babilonia. 3 reinos arrasó el imperio medo-persa, porque eran multitudes, y se le dijo que comiera mucha carne, quiere decir devora mucha gente, muchos pueblos. Y el imperio medo-persa fue extraordinariamente difícil. Que por cierto, en esa de la profecía de ese combate, las 4 bestias, hay un pasaje que dice: y se levantará un rey valiente. Dentro de ese tiempo del medo-persa, del oso medo-persa, es cuando aparece Alejandro el Grande, hijo de Filipo de Macedonia, o Felipe de Macedonia, que tenía una gran causa de rencor contra los medos persas, porque ellos habían incendiado Grecia, Atenas, en aquellas famosas guerras médicas, así llamadas guerras médicas, y no porque fuera una guerra donde los soldados eran médicos, sino que era una guerra con los de Media. Entonces adquiere el nombre de guerras médicas, que habían causado mucho problema. Pero hay una segunda versión respecto a esto de Alejandro el Grande, en el sentido de que en Babilonia se habían establecido los préstamos internacionales. Usted me va a decir, hermano, ¿dónde dice? Bueno, si usted va al Deuteronomio, Dios le dice a Israel: no pidas prestado, porque tendrán dominio sobre ti. Y ahí Dios descubre la razón por la cual son los préstamos internacionales, para tener dominio sobre las naciones. Estoy hablando de profecía, lo que implican esas bestias, que es mucho de lo que tendríamos que hablar y decir. De tal manera, fíjese lo que le voy a comentar, de tal manera que los pueblos de la tierra, cuando se hace aquella separación del tiempo en Nimrod, por supuesto, los pueblos no tienen una economía saludable. Y entonces en Babilonia, en Babel, en la vieja tierra de Nimrod, hay un clan sumo sacerdotal satánico
adoradores del sol y adoradores de la luna y promotores de todo lo que es la idolatría en la tierra. Y entonces eran los prestamistas, porque si Dios le dice no pidas prestado, pues era porque había un clan prestamista, definitivamente. Y entonces cuando las naciones iban a pedir prestado, hay una documentación muy interesante sobre eso, a pedir prestado. Desde luego que tenían que pasar por ese clan sumo sacerdotal, que eran sacerdotes usureros de la tierra, con el propósito de tener dominio sobre las naciones. O sea, no era sencillamente por un amor a la raza humana. No. Sencillamente la razón era dominio. Y entonces, vamos a decir, le pedía prestado a esa casta sumo sacerdotal lo clásico. ¿Para qué los ibas a usar? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Para levantar la economía, para poder trabajar, para invertir. Entonces había lo siguiente, fíjese, le prestaban, pero lo condicionaban en el sentido de que no lo usara para la educación de las clases bajas. O sea, cancelada la educación. Pues es que es un fenómeno que se repite hasta nuestros días. ¿Cómo evitar que los pobres, que las clases necesitadas, clases bajas, socialmente clasificadas así, no tengan acceso a la educación de nivel? Solamente a las clases a la gente de la nobleza. Segundo, te voy a prestar, pero tienes que aceptar a nuestros consejeros, porque son los expertos en economía. Ellos van a estar, pero esta gente eran los famosos. Mire, usted se acuerda de que siempre que los reyes de la tierra, cualquier conflicto, llamaban al astrólogo, al adivino, al hechicero, al mago. Eran un grupo precisamente de gente enviada por Babilonia. Y ellos eran los encargados de entregarles como condicionante para prestarles a las naciones que aceptaran sus dioses. Por eso la Biblia le llama a Babilonia la madre de todas las fornicaciones de la tierra. Toda idolatría nace en Babilonia. Búsquele la historia. Por eso Jezabel era tan representativa de la maldad de Babilonia. Jezabel representaba el culto a Baal, que era un culto orgiástico, pervertido, que quiso meter en Israel para romper la fe de la nación. Y precisamente ahí es donde Elías, porque yo siempre decía, cuando era un joven predicador, pues, ¿qué le pasa? Matar 450 gentes. Pues, ¿qué clase de predicador era, no? Yo decía, era un predicador berrinchudo. Sin embargo, estaba en juego todo el proyecto de salvación. Porque si Jezabel echaba a perder totalmente a la nación y la llevaba a la inmoralidad absoluta, el proyecto de salvación de Dios hubiera sido boicoteado. Le voy a decir algo más. Los grupos que están comprometidos con lo que se llama la nueva era, acá en Ascona, Suiza, en el Monte Veritas, ellos decían que el moralista Elías echó a perder el gran proyecto social de Jezabel.
Lo acusaban a Elías de haber echado a perder aquella ocasión tan maravillosa del placer. Y precisamente alegaban que a través del mundo rock habrían de inducir a las naciones a la inmoralidad y que eso era la venganza de Jezabel. ¿Ha documentado la venganza de Jezabel? Entonces, ¿qué le extraña a usted lo que está pasando en el mundo el día de hoy? Pero voy a regresarme. Entonces, quise decir, estas bestias representaban eso, bestialidad. Es como Dios las veía, ¿sí? Ahora, precisamente cuando el imperio medo-persa hace caer al imperio de Babilonia, se significaban mucho lo que le llamaban los sátrapas persas, la satrapía, que era quienes cobraban los impuestos a favor de esas clases usureras y tenían a los pueblos agobiados, y que precisamente el proyecto de Alejandro el Grande era educar y levantar universidades en todas partes del imperio que él estaba estableciendo, para que de esa manera pudieran quitarse el yugo de los cobracuentas, de los usureros de Media y Persia, que cobraban en favor de las élites dominantes usureras de la tierra. Y había otras causas. Si usted busque la historia, verá como en cada lugar Alejandro, porque Alejandro no era un buscapleitos meramente, como se le entiende, o sea que era un muchacho de esos broncudos, peleoneros. No. Él era alumno de la escuela de Platón. Era un socrático. Pero ahí se filtró don Aristóteles. Y hay información de que tuvo que ver con el envenenamiento de la muerte de Alejandro el Grande, que dicen que murió borracho, que murió en esas condiciones desastrosas. Bueno, eso es lo que dicen los que escriben la historia, los dominantes. Y entonces se habría de levantar el imperio griego, representado en un leopardo con alas, 4 cabezas, para hablar de la velocidad de conquista. Pero lo último era una bestia espantosa y terrible. Esta está representando el gobierno del anticristo y el imperio romano. Alguien me dijo un día, pero el imperio romano ya no existe. Y yo le dije, ¿quién dijo que ya no existe? El imperio romano existe a través de los sistemas de los pueblos, las leyes. La Roma, dices que la Roma será resucitada. ¿Y quién le dijo que se murió? Mi Biblia dice que recibió una herida de muerte, pero no dice que se murió. Y por lo tanto, sanó de su herida de muerte, pero no resucitó porque no se murió. Es muy interesante. Entonces, en ese contexto, me regreso. Cuando el imperio medo-persa sube al poder, es entonces cuando Daniel, buscando, porque él pensaba en términos de años, y él empezó a investigar en el libro del profeta Jeremías sobre el tiempo, y ahí encontró que eran 70 años
los que tenían que estar cautivos. Fíjese. Y ya se habían vencido. Y no regresaron de inmediato. Aunque estaba establecido que serían 70 años. Bueno, la condición de cautivo llegaría hasta los 70 años. Pero las condiciones sociales del pueblo cambió mucho con el imperio medo-persa. Entonces, mire, Daniel es cuando se postra, ayuno, oración, conmovido, y le dice a Dios, hemos pecado, pero los 70 años ya se cumplieron, regrésanos a casa. Una petición muy legítima. Y es entonces, porque no es una revelación, fue que empezó a leer la Escritura, investigó el libro de Jeremías, y los viejos predicadores decían que Dios no nos va a revelar lo que ya está escrito, que Dios diría, pues ponte a escudriñar, ponte a leer, que es lo que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué tiene Dios que estar revelando lo que ya nos dijo en la palabra? Ahora, es justamente cuando le habla, cuando el ángel, viene un ángel, el ángel Gabriel, y descubre que de inmediato que él empezó a clamar, la respuesta se la dieron, pero que había sido impedido, y aquí es donde entramos a lo que decíamos, ¿quiénes son estas que combatían en la mar? Son potencias espirituales de maldad que tienen dominio sobre ciertas regiones de la tierra. Tienen su señorío. Y precisamente cuando el ángel Gabriel le informa a Daniel que él vino de inmediato, pero que fue impedido por el príncipe de Persia. ¿Cuál príncipe? Esa potencia espiritual que representaba en el oso. El príncipe de Persia, que tenía dominio y señorío sobre toda esa región tan grande, vasta región, le impidió al ángel cruzar el espacio. Y tuvo que venir Miguel, el líder de los ejércitos de Dios. Que por cierto, aclaro, yo no encuentro la palabra arcángeles en plural, sino en singular. Para mí, solo Miguel es arcángel. No existe el plural. Bueno, eso es lo que digo yo. Y vino este ángel poderoso, ángel guerrero, y le ayudó a Gabriel, se los entretuvo, por así decirlo, y le dijo que fuera a entregar el mensaje, pero que regresara, porque la batalla era suya, no de él. Yo vine a ayudarte para que tú puedas entregar el mensaje. Fíjese usted la resistencia que hacen esas potencias de maldad. Y entonces dice, me voy a regresar, pero regresando viene el príncipe de Grecia. Es decir, son montoneros. De tal manera que ahora no solamente el príncipe que tenía dominio sobre Persia, sobre toda una vasta región, sino ahora la potencia espiritual de maldad que tenía dominio sobre la región que le pertenecía a Grecia, había de venir a ayudarle. Y qué interesante. Y qué interesante porque digo, en la batalla, Miguel le dijo, es tuya, no mía. Eres tú el que tienes que vencer.
Esto nos da una lección. No van a venir los ángeles a tener la batalla por nosotros. Cada creyente tiene que ser un vencedor, porque tiene el recurso para hacerlo. Y es precisamente cuando el ángel le aclara y surge el capítulo 9 de Daniel. Si usted tiene por ahí su Biblia, sería muy buena. Capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Sí? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años, el cual había hablado Jehová por medio del profeta Jeremías, que había de concluir a los 70 años. Y yo descubrí que ya eran los 70 años y que teníamos que ser regresados a casa. Bueno, fíjese lo que le voy a decir. Aquí es donde le recuerdo a usted lo que yo dije sobre el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo? Cuando los gobiernos o los reinos o las naciones gentiles tienen dominio sobre Israel, la condicionan de tal manera que Israel, aunque se habían vencido los 70 años, no tenía permiso para salirse de Babilonia o del imperio medo-persa para regresar a casa, hasta que Ciro, ¿sí?, el persa, da un decreto, allá por el segundo de Crónicas, de que ordena que vayan a reconstruir los muros y reconstruyan la ciudad. Esto le dice, véalo, le digo a usted, véalo claramente lo que es el tiempo de los gentiles. No podía Israel tomar decisiones, aunque ya había decretado los 70 años. Israel tuvo que esperar a que un rey gentil autorizara eso. No me diga que no es dominio gentil, pues a eso se refiere. Por eso yo le dije, le estoy mencionando estos detalles y luego nos lo vamos a ir encontrando por el camino. Y es entonces cuando a Daniel le dan el mensaje o la aclaración en el capítulo 9, donde le dice el ángel, al principio, en el 9:23, de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Te la voy a explicar, le dijo. Y es donde le habla, y entramos en materia, de las 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Marco, Daniel, 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. De tal manera que ellos son los dueños, por así decirlo, de las 70 semanas. Son de su propiedad, las 70 semanas. Por lo tanto, no quiere usted forzar a que cualquiera de las semanas representen al pueblo, a la iglesia cristiana. Las 70 semanas son exclusivas de Israel. Y luego le dice lo que va a pasar. Se lo voy a usted a leer, es precioso. Le dice, estas son las cosas que están determinadas. Escúchelo bien. Se va a terminar la prevaricación, que viene siendo un delito legal.
Y entonces yo pregunto, y hice la pregunta, ¿se va a acabar la prevaricación, que es cometer injusticias legales? Injusticias. O sea, que aquellos que tienen su facultad para decretar sobre casos de justicia de manera arbitraria y malvada, lo cambien, nieguen la justicia a la gente. De acuerdo, se va a terminar la prevaricación. Las 70 semanas son de Israel. Entonces lo más fácil es decir que en Israel se va a acabar la injusticia legal. Que porque eso indicaría que en Israel se vive una condición de injusticia, donde el pueblo prevarica, los líderes que manejan la cuestión legal son prevaricadores. Parecería que así será. Sin embargo, en realidad, no olvide que todavía, en ese tiempo que es el de la gran tribulación, de la semana 70, todavía está bajo el gobierno gentil. Todavía es el tiempo de los gentiles. No se ha acabado. Consecuentemente, las naciones siguen teniendo señorío y dominio sobre Israel. Entonces, ¿se terminará la prevaricación del pueblo de Israel o se terminará la injusticia que cometen las naciones gentiles sobre Israel? Que esto es lo último que yo entiendo. Sobre Israel se acabará la prevaricación. ¿Por qué? Porque se va a establecer la justicia. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga y establezca su reino. Por eso dice, en esa última semana se va a terminar la prevaricación. Y insisto, no del pueblo, sino son las injusticias que los gentiles que tienen señorío sobre Israel cometen todavía. Y entonces cuando Cristo venga, porque la última semana termina justamente con la venida de Cristo a la tierra, entonces se acaba esa injusticia y se acaba esa prevaricación. Maravilloso. Esa es una de las cosas. La otra, poner fin al pecado. ¿Al pecado del mundo? Pues hermano, no quedamos en que esta semana es exclusiva para Israel. Bueno, es que en esa semana Israel conocerá al Señor. Mire, hasta ahorita no son incrédulos al Hijo. Hasta ahorita. Muchos no, pero de manera general. Sin embargo, llegará un día, al final de la gran tribulación, que es Mateo 24 y 25, porque le quiero decir, Mateo 24 y 25 no tiene nada que ver con la iglesia. 24 y 25 tienen que ver solo con Israel durante la gran tribulación. Porque esas cuestiones, darle su lugar, implica que usted crea que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación o que crea que no estará en la gran tribulación. Ese punto, ese de decir Mateo 24 y Mateo 25 no corresponden a la iglesia. Definitivamente. Entonces, poner fin al pecado.
resulta que en ese momento, donde Israel esté por ser destruido, me estoy adelantando muchas cosas, estoy todavía generalizando. Resulta que de repente los cielos se abren y aparece el Hijo de Dios. Dijo Pedro en su potencia y majestad. Y entonces, cuando eso suceda, por supuesto que el pueblo de Israel, lleno de regocijo, saldrá a recibirlo. Lo vieron venir en gloria. Y sin duda dirán, este sí es el Mesías guerrero, no como el otro que vino en un asnito a engañarnos. Pero cuando Zacarías, lea usted Zacarías 14, luego el 12, el 13 y luego el 12, hacia atrás para que le tenga sentido. De tal manera entonces, que cuando van a recibirlo, ¿qué es lo que dijo en el Mateo 23:30? No volverán a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una referencia a esa segunda venida que esperamos que suceda. Y entonces, cuando van a recibirlo lleno de emoción, lleno de gozo, verán sus manos heridas. Y le dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él dirá, herido fui en casa de mis amigos. Y entonces el Espíritu Dios les abrirá el entendimiento. Dice, y llorarán sobre mí como quien llora sobre el único hijo. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos, esta ocasión. Y sigo en el plan de estar generalizando. Pero luego vamos a agarrar una ruta muy propia. Ahorita por lo pronto he estado haciendo eso, generalizar. Padre eterno, yo espero que estas cosas que hemos hablado ayuden al pueblo. Ir aclarando todos esos detalles que causan una desviación en el entendimiento y en la fe. Bendice al pueblo por Cristo Jesús. Amén. Amén.